Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más. Bien, ahora estamos con un buen amigo y una de las cosas que habíamos estado platicando Pablo y yo, y vamos a hacer referencia porque justo antes de entrar a cámara surgieron algunas preguntas, y es interesante. Ya he compartido anteriormente que a través de la bioneuromoción, sobre todo, que es una de las cosas que hago, no hay coincidencias. Y es agradable comenzar con esto, con unas preguntas que me hizo Arthur, que antes de continuar, antes de adentrarnos a esto, preséntate para que te conozcan. ¿Qué es lo que haces? Arthur, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Arturo Aparicio Salgado. Pues básicamente hago tres cosas. Soy maestro de inglés, psicólogo y también soy terapeuta en biomagnetismo o par biomagnético. Ok, bien. Pues un gusto tenerte aquí antes que nada. Gracias por estar aquí. Gracias por no cancelar. Bien, ahora lo comento por qué. Una de sus preguntas fue que por qué fueron dos las que hizo, ¿no? Y tú corrígeme si me equivoco. Una fue que por qué te había invitado, ¿cierto? Bien. Sí, Una de las razones por la que estamos haciendo esto, y lo habíamos platicado Pablo y yo, hasta con Andrea, que una de las finalidades de hacer este podcast o hacer estas charlas, estos diálogos, es con personas como de la vida diaria, y es como poner los micrófonos así tal cual para que tengan voz, para que puedan ser escuchados de lo que vivimos cotidianamente. Eh, Muchas veces pensamos si queremos tener como con la entrevista con el famoso y cosas así, y esto surgió justo que lo mencionaba Andrea, y es la importancia para nosotros de lo que yo hago, y también es muy interesante, lo planteo desde la semiología de la vida cotidiana, que siempre estamos mencionando que no hay vidas pequeñas, que toda vida, por insignificante que parezca, que siempre estamos poniendo calificativos, y bueno, tú lo comprenderás como psicólogo, y que de ahí va a surgir esta charla, que por eso fue que te invité, eh, que no hay vidas pequeñas, que toda vida significa muchísimo, que todo lo que tiene que expresar, decir, vivir, compartir, siempre es importante. Y una de las cosas que estamos haciendo este podcast es que nos puedan ver las personas que nos tengan que ver y que puedan escuchar personas como tú y como los que han venido de la vida diaria, cómo han hecho transiciones, si han encontrado su vocación o no, algunos con más experiencias para hablar, algunos otros no tanto. Y la finalidad de esto es justamente eso, compartir nuestras experiencias diarias. Aquí he mencionado algo muy importante para mí y que es lo que he querido transmitir, lo que es una esfera que le llamamos vocación y trabajo. Y lo importante es que es a donde vamos a ir contigo en esta charla, clarificando tus preguntas al inicio, es que hay personas que muchas veces solamente trabajan y no descubren su vocación, no la asumen y aparte no la implementen. Y a veces nada más la asumen, pero no la implementan, como en alguno de los podcasts que compartimos con Gerardo como músico o como Andrea como artista plástica, que muchas veces solamente me quedo en el que hubiera, y si lo hubiera hecho, y si lo hubiera pensado de esta manera, y si lo hubiera dicho, y pues muchas veces nos quedamos con el verbo hubiera, que ya sabemos que el hubiera es el verbo de los pendejos. Porque nos quedamos ahí. Entonces, para mí, contestando otra de las preguntas, es que yo he hablado de ti y no es porque estés aquí. Y una de las cosas que platicaba con Andrea y que incluso una vez te recomendamos con su hermana, ya me estoy adelantando un poquito, es esta transición que hiciste de la psicología o de las cosas que haces sobre todo al profesor de inglés. Yo siempre hablo de un amigo y eres tú. Y sí, digo, muchas gracias. que, Es mutuo. eh, que cuando hablas, obviamente en el idioma inglés, a mí se me hace muy interesante porque yo que viví en Estados Unidos y cuando te he escuchado hablar inglés, pues realmente te escucho hablar inglés. Y es interesante cómo, sin haber estado allá, pareciera que hablas como nativo, ¿no? Que la dedicación que tuviste, porque fuiste, bueno, ya me voy a adelantar un poco a lo que te quería preguntar, pero es interesante cómo cuando una persona tiene disposición, se siente cómodo con lo que hace,
porque muchas veces, y lo voy a comentar, es desvaloramos a los profesores de X cosa, o de inglés, o cosas así. Y cuando me preguntas por qué te invité, porque hay muchas personas, profesores, o en cualquier otra actividad, que hasta ellos mismos demeritan lo que hacen. Ah, pues solamente soy esto. Y tú dices, ¿cómo que solamente eso, no? Y a mí se me hizo muy interesante hacerte esta invitación porque ¿cómo es que alguien con esa dedicación deja una profesión y se va a otra? ¿Y cómo va haciendo esas transiciones en su vida? Y de pronto dice uno, yo soy bueno para esto. Al final de cuentas, nuestra vocación está relacionado con lo que se nos facilita. Y para mí es interesante que te escuchen cómo tú encontraste esa facilidad que tenías para el idioma. Sí, sin haber estado en alguna escuela, pero bueno, ya me estoy adelantando algunas preguntas, pero contestando a lo que me preguntabas fuera de cámara, que dice, no, pues me invitó como casi como el Borras, dijiste, ¿no? Como de relleno. No, ni madres, o sea, a lo que voy, es que tengo otros invitados que van a hacer temas muy interesantes, que parecen muy comunes, muy cotidianos, y hubo un amigo que iba a venir la semana también pasada, pero tuvo una situación, pero él va a estar aquí, se los prometo. Y va a ser interesante también la plática que tenemos porque no solamente quiero que vean las grandes profesiones y lo grande que hacemos, no, es que todo lo que hace una persona es grande dentro de su contexto de significación. Así que Arthur, contestándote a tus preguntas, ¿cómo te sientes? Bueno, ahorita la verdad un poco más tranquilo, porque sí, como te mencionaba antes de empezar, la verdad no pude dormir, preguntándome todo el tiempo, bueno, ya que voy, ¿qué me va a preguntar? Casi, casi como cuando vas a hacer el examen de la carrera, ¿no? Que al final para graduarte, ¿y qué van a preguntar? ¿Estaré listo o no? Y de verdad no dormí pensando en todo eso, entonces cuando llegué, pues era esa mi inquietud, ¿no? O sea, ¿realmente para qué? Y ya que, obviamente tenía una idea, pero ya que me lo explicaste y todo, digo, bueno, ya, como que ya me tranquilicé un poquito más y digo, bueno, ok, sí, o sea, finalmente te agradezco por la invitación. De hecho, sí, no quería venir por eso, pero por otro lado, pues sí, ¿no? Por la amistad, el aprecio que te tengo, de verdad, como amigo, como persona que te admiro, que tiene mucho conocimiento. Y bueno, lo que mencionabas esto de cómo es que cambió esta parte, ¿no? De que eh, empezar a dar clases de inglés y escucharse de esa manera, pues la verdad no fue fácil porque de entrada yo empecé a dar clases de inglés cuando tenía 16 años y la verdad no sabía nada, nada del idioma. En la escuela donde yo estudié, pues la verdad era como una escuela patito, ¿no? Donde mis papás, a mis hermanos y a mí nos inscribieron. Íbamos cada 8 días a tomar clase y después de un año nos propusieron el que pues diéramos clases de inglés, ¿no? A los 16 años yo era muy tímido, muy joven, muy inexperto y la verdad yo en ese momento decía, bueno, sí, el inglés lo que me están enseñando aquí es muy fácil, pero yo no sé inglés. ¿Cómo quieren que yo dé clases cuando yo no doy clases? Entonces, como soy un poquito meticuloso, observador, analista, dije, bueno, entonces hay que hablar inglés. Si quieren que dé clases de inglés, hay que hablar inglés. Entonces yo empecé a formarme como una persona autodidacta. Que sí fue muy difícil porque también, ¿y qué me orilló a eso? Una parte de lo que les acabo de comentar. Otra es que pues no había dinero en casa, porque yo llegué con mis papás y les dije, bueno, quiero que me paguen clases de inglés en otra escuela. Obviamente me dijeron que no. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Nada más alcanza para ese lugar. Dije, bueno, entonces esa circunstancia me orilló a que yo empezara a ser autodidacta, empezar a conocer o a aprender el inglés a mi manera, como Dios me diera a entender. Entonces gradualmente fui aprendiendo palabra por palabra, porque dije, bueno, hay que hablar, pues hay que aprenderse palabras, ¿no? Empecé a ir a bibliotecas como, ¿puedo decir nombres o no sé? No nos patrocinan los culeros, pero no, gracias. Tú puedes decirlo. Okay. Como la Benjamin Franklin, que está allá en la zona rosa, donde exclusivamente son
pues textos o libros en inglés, ¿no? Entonces yo iba para allá y pues ni para copias tenía. Entonces llevaba mi libretita y apuntaba, ¿no? Palabras, palabras y palabras y palabras. Entonces empecé a aprender de esa manera. Me empecé a formar como un sistema humanista en donde la persona como ser humano que es decide cuándo, dónde, cómo y qué, ¿no? Entonces, y lleva otras cosas, ¿no? Ya, pues obviamente después de mucho tiempo, pues empiezo a hablar inglés, termino pues la prepa, empiezo la universidad, decido estudiar psicología y ahí es donde me doy cuenta de muchas cosas que me hacían falta para dar clases. Entonces la empecé a adoptar para mis clases. Empecé a mezclar o integrar el conocimiento, parte de la psicología, a mis clases. ¿En qué sentido? En métodos de enseñanza, métodos de aprendizaje y la verdad, de entrada para mí. Sí. Ya después, como lo empecé a comprobar que sí servía, lo empecé a usar para mis clases, para mis alumnos. Entonces, para mí, la verdad, sí fue muy difícil, sin embargo, lo logré. Me costó 8 años siendo autodidacta el poder hablar inglés, pero finalmente lo hice. Después de eso, pues ya me certifiqué, fui a una escuela, pues ya sabes que para dar clases de inglés tienes que certificarte y bueno, tengo el certificado de maestro de inglés, más otros, ¿no? Porque obviamente hay más niveles, pues yo los tomé todos, porque yo quería, en ese momento que ya lo hablaba, quería todos los niveles, ¿no? Entonces, pues sí, tengo todos los niveles que hay. Sí, pero fíjate, es que es curioso que muchas veces solamente queremos, pero no ponemos voluntad, no le comprendemos el beneficio. Uh-huh. Y cuando dices tú, claro, por supuesto que cuesta trabajo, uh-huh, y claro que va a tener sus complicaciones. Uh-huh. El detalle es qué tanto lo quiero. Y muchas veces las personas solamente quieren cosas a medias. Y entonces, cuando tú me hacías esta pregunta, retomándolo, es poner este tipo de ejemplos, y no es que nos pongamos como ejemplo, pero sí una referencia que muchas veces decimos, quiero eso, pero ¿qué tanto lo quiero? ¿Realmente estoy dispuesto? Porque me acuerdo de una de las historias que nos decías es que te aprendías tantas palabras por día o por semana, una cosa así. Pero hay una anécdota que nos la tienes que platicar, que yo la conozco. Pero está muy buena esa anécdota de cuando aprendiste a manejar, pero no nos adelantemos a esa parte. A lo que voy es que las personas puedan escuchar estas experiencias de vida, que los vemos diariamente y que a veces nos pasa, pero no estamos conscientes de ello hasta que lo hablamos, hasta que lo externamos. Y obviamente yo esto es a lo que me dedico. Uh-huh. Y lo que muchas veces busco con las personas es que se puedan escuchar con lo que ellos están diciendo. Escúchate, porque a lo mejor tú no te has escuchado o no tienes un punto de referencia. Que esto nos pasa a todos N cantidades de veces durante el día, nos ha pasado toda la vida, pero no lo valoramos. Entonces dices, tengo que aprender a hablar inglés, pero me lleva a esto, que te acordarás de Peña Nieto, ¿no? Cuando todos se burlaban de su infrastructure y todo este rollo, ¿no? Y nos burlábamos y nos reíamos, pero ¿cuántos hablan inglés verdaderamente? Claro. O sea, muchas veces nos burlamos de nuestra propia ignorancia, desde nuestra propia ignorancia. Nos reímos del otro, criticamos y juzgamos y señalamos al otro cuando no tenemos NPI. No poseemos esa información, no sé qué hayan pensado. Entonces, ¿cómo tú haces dices, utilizo la psicología, pero siempre tu visión fue, quiero hablar inglés, quiero más? ¿Y cómo tú haces esta unión? Porque ya ni siquiera, yo pensé que había sido como una transición, ¿no? Pero ¿cómo haces este encaje? ¿Cómo tú te das cuenta para llevarlo? Porque claro, yo he tomado clases de inglés contigo, ¿no? Lo reforcé, bueno, ahí lo poco, sobre todo las palabras que aprendí cuando vivía allá, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo te ayudas como una herramienta más para dar tus clases? Ok, bueno, sí, yo creo que sí fue una transición, pero yo creo que muchas de las veces a mucha gente
o la mayoría tal vez, la vida nos empuja, ¿no? Porque realmente no tenemos claro, y más cuando estamos adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en la vida? Yo he escuchado a muchos niños, inclusive, o adolescentes que dicen, pues yo quiero ser doctor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero la gran mayoría, si les preguntas, no sabemos ni qué queremos. Y la verdad, esa transición digo porque de entrada, yo no quería dar clases de inglés, yo no quería estudiar psicología, sino simplemente la vida me empujó. Que hoy día yo agradezco porque a mí me encantó. Cuando empecé a conocer todo esto y trabajar en ello, me encantó. Entonces hoy día puedo decir pues que gracias a que me empujó, digámoslo así, pues lo empecé a hacer y pues me gustó. Yo quería ser ingeniero en electrónica, pero la verdad yo tenía en esos momentos muchos problemas emocionales que pues como no había tanto dinero como ni para llevarte al psicólogo, pues entonces dije, bueno, mejor me olvido de la ingeniería y me pongo a estudiar psicología porque yo quiero saber qué tengo, qué me está pasando, porque obviamente hubo situaciones muy complicadas en mi vida que yo decía, bueno, tengo que solucionarlo, porque para mí no puedo seguir avanzando en la vida y mucho de ello era en las clases, ¿no? Porque de verdad era muy tímido y al grado que cuando estaba enfrente de la gente no me salían las palabras, me aventaban a dar la clase y con decirles que ni siquiera el alfabeto en inglés me lo sabía. Bueno, tal vez me lo sabía en ese momento, pero el miedo por lo introvertido que era, pues no me dejaba, ¿no? Entonces tuve que trabajar mucho en esa parte. Empiezo a estudiar psicología y es cuando empieza a transformar todo eso, porque también tienes que, pues de alguna manera ayudarte. Ellos mismos te piden que tomes terapia, que te ayudes y el conocimiento que vas adquiriendo te va ayudando para que tú puedas de alguna manera mejorar o ayudarte, ¿no? En los problemas que traes. Entonces, como ya estaba dando clases de inglés, pues primero lo vi para mí, cómo esa metodología la podía usar para ser más efectivo en mis clases. De entrada en mí, cómo aprenderlo más fácilmente, más rápido, porque esa parte sí me movía mucho de que yo decía, es que yo no quiero engañar a la gente. Simplemente, si voy a dar clases de inglés, tengo que hablar inglés. Entonces yo trabajé bastante, me costó muchísimo y con las técnicas obviamente te va ayudando porque te va facilitando ese camino para poder lograrlo, ¿no? Entonces, cuando veo que funciona, lo aplico y obviamente pues empieza a funcionar en mis alumnos y mis alumnos encantados porque el progreso se veía más rápido, ¿no? Fíjate, es lo que mencionas, que como a veces la vida nos empuja, pero no sabemos escucharlo, ¿no? Y aquí nos vamos a poner un poquito filósofos en ese sentido, porque yo también lo he mencionado antes. Yo que estar haciendo un podcast o que la gente me esté escuchando, me esté viendo, ni madre, o sea, pero ya le he dicho no sé cuántas veces al pinche Pablo de que me puso este proyecto y a final de cuentas me terminó convenciendo, o lo he comentado en alguna ocasión de una de las cosas que hago de lo de un curso de milagros. Y yo decía, cuando daba clases de yoga, llegaba una alumna y me decía, oiga, profe, pero ¿usted conoce el curso de milagros? Y yo, sí. ¿Y por qué no nos da? Y yo, no me interesa. Y ya después trajo otras amigas y, ay, ¿por qué no nos da curso de milagros? Total, que lo terminé haciendo. Y me ha pasado muchas veces así en la vida, que la misma vida nos empuja, porque a veces es, no sé, depende de las creencias de cada quien, pero como diciéndote, es por ahí, ándale, o sea, ve, hazlo, anda, ¿no? Y uno muchas veces se resiste y no sabemos escuchar. Vuelvo a esta parte, ¿no? La finalidad es de esto, si te puede servir este video o si no, o lo que decimos aquí, bueno, y si no, pues también no pasa nada, seguimos durmiendo, comiendo y haciéndolo para nosotros, ¿no? Porque hoy he encontrado, en esto que hacemos del podcast y lo que estoy haciendo es que me puedan ver. Una de las preguntas que me hacías es que quiero que me conozcan, quiero que sepan las personas lo que estoy haciendo, pero que también a la vez lo estoy haciendo en conjunto con los demás. ¿Para qué soy bueno? O no sé qué tan bueno sea,
hasta que lo estoy haciendo. Claro. Y esto que estoy haciendo, ¿cómo me siento cuando lo estoy haciendo? Porque a lo mejor muchos te van a decir, y de hecho yo dentro de una de mis publicaciones que tengo es uno que está practicando con el piano, y por eso puse esa imagen, está practicando con el piano, y atrás está uno que le dice, déjalo, no eres bueno para esto. Y el otro, la imagen se ve, pues que te valga la que va con V, no sé si lo puedo decir, pero ya me he ido modulando, pues que te valga X cosa, y muchas veces eso tenemos que hacer en la vida, hacia dónde voy realmente, qué es lo que quiero, y si estoy dispuesto. Y por eso quiero ir al siguiente ejemplo, de cuando te ofrecieron un trabajo, si no mal recuerdo, y que te dieron carro. Sí. Que te dieron carro, y ¿sabes manejar? Sí sé manejar, pero no me voy a adelantar. A ver, cuéntanos esa historia, porque tiene que ver con esto que... Sí, claro, pues es que igual, como me convierto en una persona autodidacta, apoyado ya después con el conocimiento de la carrera, pues me enfoqué mucho en ello. Actualmente me gusta aprender muchas cosas siendo autodidacta, ¿no? Me apoyo muchísimo en ello. Sí, claro, necesitamos la guía de un maestro y cosas así, ¿no? Pero sí hay personas que se mueven más fácil de esa manera, ¿no? Entonces, como comentaba, sí, claro, llegó un momento en que pues ya pues me ofrecieron un trabajo donde en un laboratorio farmacéutico. Y pues me dicen, ok, vas a tener auto y vas a tener teléfono y no sé qué, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento ya había superado muchos traumas que traía arrastrando. Y pues la autoestima va creciendo, ¿no? Y te sientes, como dicen por ahí, más empoderado. Una luchona, no, ¿cierto? Entonces, pues en ese trabajo me dicen, pero una de las cosas es de que como te vamos a dar auto, ¿sabes manejar? En automático fue, sí, yo no sabía manejar, ni siquiera tenía licencia, ¿no? Entonces, dice, perfecto, ya, fírmela aquí, adelante. Y me dicen, ok, aquí están las llaves del auto. Está en el estacionamiento. Entonces, ya cuando iba caminando hacia el estacionamiento a agarrar el auto, pues yo me empiezo a preguntar, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque realmente no sabía manejar. Claro, con mis papás, bueno, siempre me acuerdo que tuvimos auto y nunca mi papá me dejó manejarlo tal cual, ¿no? Sino que lo que hacía es, si quieres que te enseñe a manejar, tienes que levantarte antes de que me vaya al trabajo, limpiarlo, checar el aceite, que esté bien el carro y encenderlo y ok, sacarlo del estacionamiento. Entonces, bueno, claro, lo hacía porque tenía mucho interés, ¿no? En querer aprender. Entonces lo que hacía todos los días me levantaba muy temprano para hacer esa actividad, ¿no? Entonces cuando voy caminando hacia el auto que me había otorgado la empresa, pues yo iba recordando eso, le digo, pues es lo mismo. Le digo, nada más cambia un carro, ¿no? Porque yo me acuerdo que donde practiqué mucho fue un bochito y acá pues ya era un carro más grande, ¿no? Entonces, pues muy seguro de mí mismo, empiezo a manejar y pues nada más en pura primera, porque el carro lo sacaba en primera o en reversa, ¿no? Dependiendo. Entonces, empiezo a manejar en pura primera. Entonces, imagínense, yo trabajaba en el centro de la ciudad y mi casa estaba en el sur de la ciudad. Entonces, sí era un trayecto muy, muy largo. Y aparte que, bueno, ya saben cuánto tráfico hay en la Ciudad de México y pues, obviamente, pues aún así me aventé a hacerlo. En primera, pero yo iba, ¿no? En eso, de repente voy manejando y se me empareja un auto y me toca claxon, ¿no? Y yo así como que, pues yo voy en mi carril y tanta insistencia que volteo y veo a una persona que me estaba haciendo señas que hacia abajo. Y así como, ¿qué hacia abajo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Entonces me orillo y me doy cuenta que tengo ponchada una llanta. Y digo, madre mía, entonces, ¿y ahora? Bueno, Arturo dice, madre mía, yo hubiera dicho otra cosa. Pues no sabía ni cómo cambiar una llanta. Eso nunca lo había hecho. Le digo, bueno, entonces, rápido digo, bueno, una vulcanizadora.
Entonces busco una vulcanizada en el trayecto. Ah, pues encontré una. Pues gracias a Dios encontré una muy rápido, muy cerca de donde estaba. Ya me orillo y me dice, ¿qué pasó, joven? Ah, pues mire, ¿me puede ayudar a cambiar mi llanta porque se ponchó? Ah, sí, ahorita se la reparamos. Entonces, ahí en ese momento me puse muy alerta y ver cómo lo hacía. Digo, porque a mí me va a tocar hacerlo, ¿no? Entonces lo veo como la quita, todo lo que hace. Obviamente yo no iba a parchar llantas, él sí lo hizo, ¿no? Porque era su trabajo. Pero de mínimo sí tenía esa curiosidad o necesidad en ese momento de saber cómo cambiar inclusive una llanta, ¿no? Bueno, entonces ya la cambia, llego a mi casa con pura primera. La verdad, ni siquiera me daba tiempo de segunda porque yo sentía que como no sabía cómo le iba a cambiar, iba muy rápido, ¿no? Pero bueno, así fue como empecé a manejar y de ahí cuando dicen por ahí, pues ya cuando tienes el carro, pues aprendes a manejar muy rápido. Sí, en una semana ya estaba manejando. No al 100 pero sí ya manejaba. Obviamente fui a sacar mi licencia, a tener los papeles en regla, porque obviamente en la empresa donde estaba me exigieron la licencia, ¿no? Entonces, obviamente tuve que arreglar los papeles. Es la situación en la que muchas veces estamos y, y no queremos como activarnos y digo, hay muchas situaciones que estamos en la vida en complicaciones y siempre queremos que nos resuelvan los demás. No estamos, como que no estamos dispuestos. O sea, sabemos lo que queremos, pero no lo queremos hacer. O sea, sabemos qué cambio tengo que hacer en mi vida, pero no lo quiero llevar hacia allá porque a veces es más cómodo que alguien me lo resuelva. Y como lo mencionas, a lo mejor alguien me ayuda a resolverlo, ¿eh? Hablando con esa parte del inglés. Y entonces ok, no sé hablar inglés, alguien me va a mostrar el camino, pero tú sabes que para hablar inglés lo que tienes que practicar, te tienes que generar las condiciones, porque aparte no es nuestra lengua, te tienes que generar las condiciones propicias para poderlo practicar, a lo mejor cantando, haciendo otras actividades, pero pensamos que solamente haciéndolo una vez vamos a aprender. Y el inglés es un buen ejemplo para esto, en muchas situaciones. Hablando del inglés, pero sabemos que tenemos que dedicarle tiempo, sabemos que tenemos que practicarlo. O cuando yo he estado estudiando, a veces yo digo, hoy me queda claro, ¿eh? Cuando me ha preguntado incluso mi esposa o alguien más, bueno, ¿y cuándo vas a dejar de estudiar? Y ahora más me volteo y río porque lo sigo haciendo, o sea, no es algo que vaya a dejar de hacer en mi vida. Pero poniéndolo en estas situaciones, que hay muchas situaciones en la vida que podemos seguir aprendiendo. ¿Y qué tanta dedicación puedo tener para realmente querer aprender a, a decir un idioma? Pero esto que mencionas de hablar inglés, para entender a alguien que habla, digamos, o un inglés o incluso, o un gringo, cuando hablas el idioma te das cuenta también la manera en que tienen de pensar. No voy tan lejos en un ejemplo como mi esposa, ¿no? que es colombiana. Y en teoría con nosotros de México hablamos español. Pero cuando ya estamos, de pronto ella dice una palabra y yo digo otra, resulta que no nos entendemos. Aparte, ¿no? De que ella es mujer y yo soy hombre. O sea, me acuerdo que una vez en Colombia, fui a hacer un trabajo, estuve dando consultas allá, fui a dar un par de talleres y conocí a sus estilistas. Y si ellos están viendo esto, saludos. A lo mejor se van a acordar cuando me preguntan, bueno, ¿y cuando no estás haciendo, qué te gusta hacer? No, pues a veces estoy de huevón. No, ¿cómo así? No te puedes decir de esa manera. Y yo, pues de huevón, estar de flojo. Ya después me dice Andrea que huevón para ellos es un insulto muy fuerte, ¿no? O sea, yo ni sabía que huevón, digo, no, huevón porque tiene la mano chiquita, no, no es cierto. No, pero, y luego también, dando consulta, justo de biomagnetismo, le digo a una persona, pero, ¿usted tuvo calentura? Y ella, una señora me dice, ¿cómo que calentura? Sí, calentura, como fiebre. Ah, sí, fiebre sí tuve. Ya después me entero que calentura es con nosotros para decir cachondo, ¿no? Y yo decía, ta madre, o sea, pues sí, ya después me dio como la pena. A lo que voy con esto es que realmente si quiero dominar algo,
tengo que practicarlo, tengo que entregarme. ¿Cuántas horas, por ejemplo, Gerardo, ¿no? Como guitarrista, cuántas horas tienes que practicar para dominar un instrumento como la guitarra, para hablar un idioma? ¿Qué tanto tienes que aprender? A dedicar tiempos, a generar espacios. Es que, bueno, no tengo suficiente tiempo para estudiar, pues entonces mejor no lo hagas o no pierdas tu tiempo y no me hagas perder el tiempo a mí. Porque muchas veces no solamente es el negocio, al menos para mí no solamente es el negocio, o sea, yo te puedo apoyar, pero no me quites el tiempo, o sea, entrégate, ¿no? Y yo como consultante, eh, los que ya me conocen saben que si alguien no está entregado, ¿sabes qué? No te doy más consulta, así de simple y sencillo, o sea, yo sí he sido en ocasiones que a las personas le he retirado de mi consultorio, ¿por qué? Porque no está comprometida, porque no lo quiere hacer y... entonces no creo que... pues no te doy consulta. Pero usted ya me dijo, no, es que no voy a perder el tiempo contigo. No sé si a ti te ha pasado o qué les dirías a las personas que nos están viendo, como para los que van a estudiar un idioma. Bueno, sí, hay que poner un empeño o un esfuerzo como en todo en la vida, ¿no? De entrada no nada más es aprenderse palabras o cuestiones gramaticales, sino que es entrarse un poquito más al idioma. ¿En qué sentido? Pues leer sobre su historia, sobre sus costumbres, sobre muchas cosas que tiene que ver a ese país, que lo tuve que hacer también. Entonces, eso te va dando esa información para entender más el idioma y que pueda ser más fácil. Porque uno de repente dice, es que tienes que pensar en inglés. Y dice, bueno, ¿y cómo pienso en inglés si nunca he ido a Estados Unidos o no tengo nada de conocimiento previo sobre ello, ¿no? Entonces, esa parte te lo da ese conocimiento que lees sobre su historia, sobre su información en general. Entonces, ir entendiendo cómo es que tú vas a hablarlo o mejorarlo y pensar en inglés, que es que obviamente lleva muchas cosas, ¿no? Detrás de ello para que lo puedas lograr y que pues seas efectivo y que realmente lo hables, porque desafortunadamente en México, o tal vez yo diría todos los latinos, tenemos esa chispa, ¿no? De ser muy parecidos en que, bueno, pues esto, yo lo digo así y en inglés debe ser igual. Pues no, en inglés es completamente diferente y que si realmente no entendemos cómo es que ellos piensan, pues finalmente no vamos a entenderlo porque no es lo mismo. Uno como latino hace mucha broma, ¿no? Saca ese ingenio. Sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Que muchas de las veces para nosotros tiene sentido, pero para ellos no es nada, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho esa parte, ¿no? De entrarte, digamos, en su mundo. Y no quiere decir que te conviertas en un fan y que quieras ser, yo nada más soy de este país o lo que sea, ¿no? No, simplemente es saber más sobre sus costumbres y todo lo demás, ¿no? Para poder entender cómo es que ellos piensan, porque piensan muy diferente a los latinos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el hablar un idioma puede abrir puertas, ¿no? Y yo sé que está el meme, ¿no? Habla OP, ¿no? Claro. Pero no me refiero a eso, sino cómo nos puede enriquecer y cómo sí efectivamente nos puede preparar para tener otras visiones y otras perspectivas de vida. Incluso hablando de latinos, que he tenido esta fortuna, yo siempre digo fortuna, de conocer a otras personas de otros lugares, con una compañera también, Loli, cuando me dice, no, es que tengo que ir, me voy a preparar una, saludos Loli, tengo que prepararme una rapidita porque ella es de Argentina. ¿Cómo me dijo? Voy a hacerme una rapidita. Y nosotros dices, con el ingenio o el albur del mexicano, digo, cabrón, una rapidita y a mí como, ¿para qué me avisas? ¿Sabes lo que significa una rapidita, no? Entonces, bueno, esto, ¿cómo lo podemos ir aplicando en nuestra vida? De que no solamente es hablar un idioma o no solamente utilizar la tecnología, porque sucede hoy con la tecnología, ¿no? Muchos aprenden a usar la tecnología hoy en día desde muy temprano, que de hecho, para los que no sepan, pues estudié informática, estudié sistemas, que nada de eso hoy en día lo ejerzo, no lo aplico como tal, pero a final de cuentas me sirvió como una herramienta de vida. Y es a donde quiero ir ahorita. Y posteriormente, cuando estuve en Estados Unidos, regreso después de cierto tiempo, entro a trabajar en determinadas empresas
Y yo dije, bueno, pues ya voy a dedicarme a esto. Y me dice un ingeniero que en ese momento, cuando entré a trabajar a Cemex, esta empresa, que bueno, tampoco hay... No, en verdad no tiene nada que digamos nombres, nada. Vale madres, entonces, ni nos da nada. Bueno, el caso es que yo entro y el ingeniero me dice, pero ¿sabes qué? Yo te veo perfil para el área de logística. Y yo, bueno, pues vamos al área de logística. Y resulta que me dice, pues si no funcionas en el área de logística, te paso a, para lo que te estoy contratando. El caso es que me quedo en el área de logística. Y ya después de Cemex me voy a otras empresas como Xerox, como Panalpina, en donde me dedico al área de logística. Hoy en día hay una carrera de logística. Y ya después, a lo que voy con esto es que todo ese conocimiento que nos vamos encontrando, que de pronto vamos trabajando, nos va preparando para hoy lo que estamos haciendo muchas veces. Como lo que mencionabas de haber estudiado psicología, cómo lo conviertes en algo más humanista, cómo puedes leer mejor a la persona, seguramente te sirve. Ves otras características, ves que a este alumno le puede servir más la parte auditiva, a otro, tú me desmentirás, la parte a lo mejor visual o cosas de este tipo. A final de cuentas, ya después, como profesor o maestro, como quieran decir, de instructor de yoga, a mí me vale madre, porque hay unos que se ofenden que les digan profesor. Bueno, el caso es que me quedo con contactos de transporte y todo eso, y aprendí a organizar, aprendí la logística, y después hacía ciertos retiros de yoga y como... Todo eso que aparentemente, según estuve trabajando, dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar a lo que quiero, a toda esta área, a toda esta rama. Resulta que todo eso no lo echas en saco roto, sino que te sirve de experiencia y cómo lo vamos integrando. A lo que voy con esta pregunta, Arturo, es que ¿cómo, qué le puedes decir a las personas? ¿Cómo lograste en tu propia experiencia integrar todo esto y a qué te ha llevado a hoy en día, por ejemplo? Ok, sí, pues como le decía, el conocimiento que me dio la carrera, pues de verdad aprendes más que nada, como bien lo dijiste, técnicas de cómo leer a la persona, metodología de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso a mí me gustó tanto que lo fui acomodando, porque decía, bueno, si es que sí tiene que ver de cómo enseñas, cómo el otro que está enfrente de ti aprende. Sí, claro, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero dentro de ellos ya están catalogados ciertos grupos de personas, ¿no? Como bien lo decías, que son los kinestéticos, que son los visuales, los auditivos, etcétera. Entonces, hay una metodología que debes de implementar para que seas 100% efectivo o el porcentaje de efectividad sea muy alto o mejor para cada quien, ¿sí? Entonces, eso definitivamente sí te ayuda bastante porque sí, muchas personas, cuando uno tiene ese conocimiento te das cuenta que, bueno, aparte de él ser, por ejemplo, auditivo, él necesita esto, esto y esto. Entonces ya te enfocas más particularmente a esa persona, a que, bueno, le das ciertos tips o técnicas y que él o ella pueda, pues, mejorar, en este caso, el idioma, ¿no? Que de verdad sí se puede con el conocimiento. Ahora, todo este conocimiento, como lo dices, ¿cómo ha impactado tu vida a nivel no solamente profesional, sino personal? Todo este conocimiento de hablar otro idioma, de que te dedicas, bueno, ya hemos hablado de que estudiaste como profesión lo que es la psicología, que estudiaste el par biomagnético, que para mí, bueno, ahorita no nos vamos a desviar, pero es que es muy interesante. Todo eso, pero sobre todo, digamos, en esta parte profesional como profesor de inglés, ¿qué te ha dado al día de hoy? ¿Cómo te hace sentir todo cuando ves que un alumno ya de pronto está hablando inglés? No como yo, ¿verdad? Yo digo puras pinches peladeces. Pero, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué es lo que a ti te genera en lo personal? El ámbito profesional a lo personal. Ok, pues la verdad es muy gratificante. Para mí, en lo particular, es muy gratificante. Me hace sentir que cumplí con la meta que me establecí de entrada conmigo mismo, ¿no? De verdad hablar en inglés y de apoyar o de verdad dirigir a esas personas que estoy enseñando
a que puedan lograr su meta de hablar el inglés, ¿no? Entonces, cuando tengo el alumno o la alumna que llega un momento dado en que empieza a hablar y que parece que de repente eso ya es personal, ¿no? Que yo digo, pareciera como si fuera el papá, ¿no? Que digo, ay, casi casi mi hijito ya está hablando sus primeras palabras. Sus primeras palabras. Frases y todo. Eso, la verdad, para mí es padrísimo porque te das de cuenta que sí vale la pena el esfuerzo que está llevando tanto la persona como uno, ¿no? Entonces, es un proceso, es tiempo, sí, es esfuerzo, es un todo que se van viendo los resultados. Entonces, de verdad, para mí eso es, vuelvo a repetir, es padrísimo, padrísimo poderlos ayudar en ese sentido. Esto que mencionas, también me acuerdo una vez una anécdota que nos contaba María Luisa, de cuando estuvieron como de vacaciones, una cosa así, ¿no? Que ella no te había escuchado, ¿no? Quiero escuchar a Arthur hablar en inglés, ¿no? Que estabas con un extranjero, pero cuéntanos esa anécdota, ¿no? Como... Sí, claro, bueno, como les comenté al principio, ¿no? Yo a los 16 años empecé a dar inglés, entonces la verdad, para los que tengan se den una idea, pues ya llevo más de 30 años dando inglés, entonces ya no soy tan joven. Pero bueno, cuando Luisa y yo nos casamos, nos fuimos de luna de miel a Puerto Vallarta. Nada más estoy preguntando lo de la experiencia, no otras cosas, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. No, es que tiene que ver porque es que ahí fue donde pasó esta situación, ¿no? En la que, bueno, ya estamos ahí. En esa ocasión, pues el hotel estaba al 100% de lleno. Y en general, Puerto Vallarta, porque todos los hoteles decían que estaba lleno, ¿no? Y eso porque platicando con la gente, ¿no? Y un alto porcentaje, un 90-95% de las personas era extranjero. No puedo decir nada más de Estados Unidos o de cierto país, sino que, pues, donde quiera que volteabas era güerito, ojo azul o verde, ¿no? Y hablando diferentes idiomas. Entonces, pues bueno, en ese momento estábamos en la alberca del hotel y Luisa, pues de repente viene y me hace esa pregunta. Dice, oye, pues sí, yo entiendo que has dado clases de inglés, sí veo que eres muy bueno, pero pues nada más hablas con mexicanos. Yo quiero verte hablando con extranjeros. Un puro color prehispánico. Con alguien nativo del inglés. Y le digo, bueno, pues entonces... Escoge el culero que quieras. Muchos, escoge el que tú quieras. Bueno, al final escogí una pareja que es hija, papá y mamá, ¿no? Entonces, obviamente americanos. Yo de entrada cuando me dijo, esa familia, yo dije, bueno, ¿y por qué dónde está la chica? ¿No? Una chica de 21 años. Muy bonita, la verdad. El señor muy alto, mucho más alto que yo. Obviamente güerito, de ojo azul, ¿no? Entonces, pues digo, pues vamos. Ya vamos hacia la pareja. En ese momento como que ya se iban a salir de la alberca. Entonces casi llego en ese momento y le digo a la chica, oye, disculpa, en inglés obvio, ¿no? Le digo, oye, disculpa, ¿puedo hablar contigo? Ah, sí, ¿qué pasó? Dime. Entonces le empiezo a explicar lo que Luisa me había propuesto, ¿no? Entonces la volteé a ver y dice, ah, sí. Estoy hablando en inglés todo el tiempo con ella. Y me dice, sí, está bien. Ok. Entonces el papá ya se había salido y estaba parado, ¿no? Ahí al pie de la alberca. Entonces la mamá ya se había salido, pero se regresa. Entonces empezamos a platicar media hora, 1 hora, 2 horas. Y estamos acá que pues muy entrados en la plática, ¿no? Porque la verdad muy agradable su plática de ellos. Empezamos a hablar de quiénes éramos, de dónde veníamos, a qué nos dedicábamos, todo eso. Y de repente me empiezan a preguntar que yo conocía de Puerto Vallarta. Yo la verdad era la primera vez que iba. A mí me sorprendió muchísimo cuando ellos me dicen, ay, bueno, es que no conoces tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ya, todo era no. Pues me empiezan a recomendar, me empiezan a decir santo y seña de cómo llegar. Pasó el tiempo, se van y me dice Luisa en ese momento, ¿y de qué hablaron? Pues te aprende inglés. ¿Cómo le explico todo lo que hablamos? Entonces ya le resumí, ¿no? En general todo lo que hablamos y dentro de ello, pues en su
cabecita de Luisa me dice, le recomendaron lugares como restaurantes, ¿no? Nombres de playas, etcétera. Entonces, quiero ir a tal lugar. Ok, vamos. Ya, vamos al lugar, ¿no? Entonces empezamos a ir a visitar los lugares, pero nos vamos dando de cuenta que todos los lugares o la mayoría de los lugares que nos recomendaron, son donde solamente extranjeros van. Nosotros el primero que llegamos a un restaurante donde estamos en la puerta, la verdad, muy como de película, de esas que están los comensales, hay mariachi, están tocando y de repente nosotros estamos en la entrada y hasta el mariachi se voltea y la música ta, 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 ta. Entonces Luisa me agarra, me aprieta de la mano y dice, vámonos. Y le digo, como ya tenía en ese momento la autoestima muy alta, le digo, no, pues ¿sabes qué? No, nos quedamos. Entonces, pues los comensales todos voltean a vernos, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Entonces viene el chavo, el host, y nos dice, sí, la verdad, yo me sentí así como que de alguna manera discriminado porque desafortunadamente nos había pasado ya ahí en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces le digo, oye, mira, ¿hay algún problema que nosotros estemos aquí porque somos mexicanos o porque somos morenitos? Ah, no, señor, claro que no, mire, pásale. Entonces nos asigna una mesa, pues obviamente hasta el fondo. Vamos pasando y en ese momento fue donde me cayó el 20. Pues me recomendó un lugar donde viene un puro güerito. Entonces, pues todos nada más viéndonos así. Vamos caminando así como que, ay, ya, nos sentamos. En el momento que nos sentamos, los comensales, otra vez a su plática y la música. Y empiezan a tocar otra vez. Pinches mariachis pendejos, se les olvidó tocar los güeyes. Así, de verdad, como de película, dije, ay, ¿dónde nos íbamos a meter? Pero bueno, la verdad fue experiencias muy, muy padres. Al principio sí, como que muy bochornosas, pero finalmente, pues entramos, conocimos y pues sí, eso fue la historia de cómo es que ella se dio cuenta que realmente hablo inglés, ¿no? Sí, esto lo podríamos llevar hacia otro lugar, esta charla, pero me agrada eso que comentas, esas experiencias, como alguien te recomienda algo, pero desde su visión, de su perspectiva, a pesar de que estaban, pues ustedes, vamos a decirlo así, en su país, aquí en México, ¿no? Y como de pronto hay ciertas situaciones que nos pueden poner, a pesar de lo que estamos haciendo, lo que nos apasiona, eso mismo que nos apasiona, nos puede poner en situaciones incómodas. Es como para dar ese salto. Fíjate, al inicio de la charla, y pues sabes lo que hago, y bueno, tú también como psicólogo, para mí todo tiene un simbolismo, y dentro de todo, como vamos a empezar la charla, si me permites decir, ay, tengo garraspera, no, es como el mismo idioma, aprender otro idioma, te ha empujado dentro de tu vida a dar esos saltos, y a veces esos saltos de fe, de tomar confianza, de resolver tus inseguridades. Como dices, bueno, no había lana para que me mandaran al psicólogo, bueno, tengo que resolver situaciones en mi vida. ¿Y cómo te metes a estudiar psicología para resolver tus conflictos, ¿no? Por lo que me platicabas, ¿no? Uh-huh. Y cómo, pues a mí me gusta que estés platicando esto, reforzando tu pregunta, para que las personas puedan ver que nos pasan este tipo de situaciones en todo momento, y lejos de achicarnos y acomplejarme, es que estoy moreno, es que estoy esto, es que estoy pelón, ¿no? Y como ahorita yo me puse mi gorrita para no salir despeinado y ¿no? Así nos encontramos, así estamos en nuestras vidas, y tenemos que ir con lo que tenemos, y a veces ir a buscar lo que no tenemos para tener una vida, no sé si feliz, pero por lo menos plena, donde nos podamos sentir a gusto como nos encontramos, no estarme cuidando de cómo me hablan, o a veces lo que decía al inicio, no sé si lo dije ya dentro de la charla, de que es que mi profesión es esta, o me acuerdo que en alguna ocasión, en un curso del trabajo de la voz, dice una, es que escucho que todos son profesionales y yo nada más soy mamá. Sí, me daban ganas como de levantarme y aplicar la del patriarcado, una pinche cachetada, y ¿cómo que nada más mamá, pendeja? Sí. Si es una de las, creo que lo sé en el otro podcast, como una de las profesiones más hermosas que puede existir, ¿no? O sea, ¿cómo puedes encontrar tu realización estando casada, estando soltera? Hacer
todo un proyecto como profesor de inglés y cómo de pronto lo conjugas y de pronto te ponen ciertas situaciones incómodas. Esto que mencionas, que mis inseguridades y todo esto. Y lo que más te gusta hacer, te puso en situaciones, vamos a decirlo, complicadas, pero que de pronto dices, pues no, no tengo por qué sentirme acomplejado, así soy, así me encuentro. Es como renegar de quién soy, ¿no? Para ir concluyendo, ¿qué le dirías a las personas, sobre todo nosotros que hablamos hispanohablantes, como motivar, ¿no? Que el inglés no solamente es hablar inglés, sino que te pueda abrir ciertas perspectivas en la vida, ¿no? Como lo que comentabas. ¿Qué podrías agregar a esto? Sí, claro, bueno, yo creo que, pues obviamente sabemos que el inglés es uno de los idiomas que actualmente es el que lidera. Sin embargo, hay otros que vienen detrás de él, ¿no? Como el mandarín o el francés tal vez, y así vamos viendo, ¿no? Al final yo digo que cualquier idioma nos ayuda simplemente que es que queramos aprenderlo, ¿no? Y qué finalidad tiene, pues la verdad, pues muchas. Una por ganar más dinero, por ejemplo, otras por satisfacción. Hoy en día yo les puedo decir que aparte de haber generado dinero o de mantenerme mucho tiempo en ese sentido, pues el leer, por ejemplo, libros en inglés, Que no hay en español. que no hay en español exacto, películas sin subtítulos, de nada, ni en inglés ni en español, música, por ejemplo, a mí me encanta más la música en inglés que en español. eh, y bueno, eso es lo gratificante, ¿no? Del resultado de todo esto que uno puede obtener con los idiomas. Y en este caso, como estamos muy pegados a un país donde son de habla inglesa, pues obviamente, pues qué mejor, ¿no? Porque pues tenemos mucha información, tenemos mucha música, muchas cosas que podemos, si nos gusta, pues aprovecharlo, ¿no? En ese sentido. Mira, hace rato lo mencionabas que uno de joven no entiende hasta que está uno en una situación. Cuando yo termino de estudiar, un primo hermano, en Estados Unidos era manager en una empresa de fundidora de aluminio. Y me dijo, oye, ¿por qué ya que acabas de estudiar, mira, vente, acá te doy trabajo y que no sé qué? Y pues uno con toda la leche de adentro, y claro, por supuesto. Y, y vas y cuando de pronto te encuentras, dices, puta, ¿y ahora cómo me comunico, no? Con las personas que me ponen, pues eran negros, sí puedo decir eso, ¿verdad? Porque hoy creo que no se puede decir ciertas palabras. Bueno, eran de negros, y empiezo a trabajar con ellos, pero no, no entendía ni madre, ¿no? O sea, pero a la vez, pues fue como un parteaguas, porque te enseñan otra visión, o sea, otro idioma te enseña otra visión, te enseña otra manera de pensar, e incluso ves la vida de otra manera, o sea, como va a sonar a mamada, pero como si lo estuvieras viendo en inglés, ¿no? O sea, como si ves otra visión que tienen las personas y cómo encuentras otro diálogo. Y por ejemplo, ¿no? Aquí es personas de cierto lugar, ellos siendo de raza negra, como tenían otra visión y de pronto hago muy buena amistad más con los de raza negra que con los güeritos de ojo azul, como mencionas, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos integra algo en nuestras vidas, ¿no? Lejos de estarnos riendo de Peña Nieto porque no hablaba inglés, como hacer, pero ¿y nosotros lo hablamos? ¿Y por qué? ¿Qué nos detiene, no? Claro, tenemos que tener como una especie de llamado de cada quien de lo que quiere hacer, pero a lo que voy con esto es que si quieren aprender inglés, nos tienes que dar tus redes, o tus contactos. De verdad, yo, no porque estés aquí, sabes que te quiero, te aprecio, pero no he encontrado otro profesor de inglés, o sea, que tenga esos conocimientos como, y mira que he conocido, ¿no? Por eso digo, y tengo el oído para decir cuando te he escuchado hablar inglés y cómo lo incorporaste a tu vida. Y porque aparte, a pesar de que teníamos las clases de inglés, las charlas que teníamos, me parecía interesante, la historia de vida que me contabas, lo que te había pasado, cómo lo habías vivido, que claro,
son las cosas que terminas admirando a la persona y que de pronto dices, claro, por eso lo logra. Entonces, reforzando las preguntas al inicio fuera de cámara, fue por esa la razón que te invité. Así que ahora yo te voy a hacer esta pregunta. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar. Sí, bueno, muchas gracias de antemano, de verdad es mutuo, el aprecio, de verdad. Entonces, lo que puedo agregar es de que dicen por ahí, when there's a will, there's a way. Que al final todos podemos, que si de verdad queremos lograr una meta, ya sea en idioma o una carrera o cualquier cosa que nos propongamos en la vida, lo podemos lograr siempre y cuando de verdad lo querramos. Porque mucha gente lo dice de repente como de dientes para afuera. Quiero esto, pero sus acciones no me dicen que quiere eso realmente, ¿no? Entonces, como lo dije anteriormente, todo, todo es paso a paso, todo es esfuerzo, es dedicación y claro, con el tiempo lo lograremos. Entonces el idioma es como en todo, lo podemos hablar si es que de verdad queremos. Y como dicen por ahí, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? El maestro aparicio. Haciendo el juego de palabras. Ahora yo te pregunto, Arthur, ¿por qué terminaste aceptando esta charla? Ok, bueno, como lo dije también al principio, la verdad no entendía bien, no quería, me rehusaba. Y bueno, piensa y piensa, pues dije, bueno, ok, sí voy, porque inclusive también Luisa me dijo, pues entonces no vayas, habla y cancela, ¿no? Dije, no, sí voy a ir porque ya encontré el porqué. Pues finalmente lo tomo como un estudio de casos en donde yo doy parte de mi historia y que si alguna persona que lo vea, que vea el video o que escuche la plática, pues solamente tal vez esté en esa indecisión, ¿no? De que si lo hago o no lo hago, que me cuesta mucho trabajo. Hablando de aprender el idioma, ¿no? Sí. Sí se puede, porque si una persona lo hizo, cualquier otro lo puede hacer también, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Como un estudio de casos, donde ahí está la información. Eso que acabas de mencionar es, si uno pudo, ¿por qué yo no estoy pudiendo? Que a lo mejor no estoy poniendo la dedicación o no quiero entregarme, no comprendo el beneficio y si no lo comprendo pues va a ser demasiado difícil. Así es. Qué bueno que comentas eso. ¿Y qué te llevas de esta charla? Pues... ¿O te vale madre? Nada, es cierto. No, el que precisamente dejar hoy día en esta que es la tecnología, pues ese pedacito de mi historia, ¿no? De qué es lo que pasó, cómo fue un poco la transición y que finalmente lo logré, que al final por méritos propios pude hablar inglés, que después me certifiqué y ya una escuela o una institución fue la que realmente avaló el que yo pudiera hablar inglés y el que pudiera dar clases de inglés, pues la verdad, pues eso, ¿no? Que le pueda ayudar a cualquier persona si está en esa situación de indecisión o frustración, tal vez porque de repente uno está a medio camino y dice, ay, es que creo que nunca lo voy a hablar, o a lo mejor ya me falta así muy poco para que empiece a soltarme y realmente lo empiece a hablar, ¿no? Arthur, he disfrutado mucho esta charla. Los que lo vean no sé si lo vayan a disfrutar. Yo lo he disfrutado muchísimo, la he gozado. Algunas anécdotas ya me las conocía, pero van a ser muy divertidas porque estamos llenos de anécdotas en nuestra vida y hay que ponerles el justo valor porque nos hace crecer, nos hace desarrollarnos como personas. Así que agradezco tu presencia. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.